Hola, feliz día, mucho gusto. Bueno, agradecido siempre por estar en este grupo de lectura que me ha servido muchísimo. Hoy vamos a hablar del capítulo 3 del libro de Jorge Barraca sobre la infidelidad. Muy bien. Este lo vamos a llamar, o se llama, La tormenta perfecta, los devastadores efectos de la infidelidad. Nos vamos a proponer a trascender los juicios morales superficiales para adentrarnos en una perspectiva estrictamente clínica y psicológica. Veremos cómo la infidelidad nos representa simplemente, no representa simplemente una transgresión de reglas de exclusividad sexual, sino que opera como un auténtico sismo estructural. Este evento desestabiliza por completo los cimientos de la identidad individual, dinámica vincular y compromete la salud psicosomática de los involucrados, alterando esa dinámica del vínculo. Les invito a examinar con rigor científico cada una de las fases de este proceso para comprender tanto el dolor inabarcable que genera como las posibles rutas hacia la reconstrucción de la resiliencia personal. Comencemos analizando lo que denominamos las palabras que rompieron el alma. El momento exacto de la confesión o del descubrimiento actúa como un shock traumático de altísima intensidad, comparable a la irrupción súbita de una tormenta en alta mar. Lejos de traer alivio, la revelación fractura de inmediato la narrativa compartida de la pareja. En la clínica, observamos cómo el organismo reacciona de manera autónoma e involuntaria ante una amenaza existencial. Se desata una crisis aguda de ansiedad, taquicardias, náuseas, opresión torácica y un estado de semi-inconsciencia o estupor. No nos encontramos ante un capricho dramático ni ante una reacción exagerada. Estamos ante la respuesta neurobiológica de un sistema que experimenta cómo la base misma de su seguridad afectiva se desploma en segundos y solo con unas palabras, marcando un antes y un después definitivo. Para lograr dimensionar la magnitud de este daño, la literatura recurre a dos metáforas fundamentales: la erupción volcánica y el incendio forestal. Por un lado, la erupción volcánica representa una destrucción abrupta, total y carente de aviso previo. La lava de la verdad arrasa con la topografía emocional de la pareja, sepultando bajo cenizas lo que se creía sólido y estable. Por otro lado, el incendio forestal simboliza cómo el fuego de la traición devora violentamente el terreno fértil de la confianza mutua. Aunque la naturaleza nos enseña que un bosque abrasado posee la capacidad de regenerarse, debemos ser sumamente realistas. El proceso de restauración es arduo, sumamente doloroso y exige un esfuerzo titánico. De modo que el paisaje resultante, y eso es importante subrayarlo, nunca volverá a ser idéntico al que existía antes de la catástrofe. El dolor provocado por la infidelidad jamás se limita al instante aislado de la revelación. Al igual que una piedra que cae en el agua o las réplicas destructivas tras un terremoto, como el que vivimos aquí en Venezuela, el sufrimiento se propaga en ondas concéntricas que inundan implacablemente la cotidianidad de la persona afectada. En este punto, la víctima entra en un ciclo de rumiación mental incesante,
revisa el pasado, analiza cada instante, escutra, revisa, escudriña, perdón, mensajes, fechas y fotografías antiguas, reescribiendo por completo la historia compartida bajo una nueva y dolorosa luz. Estas sucesivas oleadas de pensamientos intrusivos erosionan progresivamente la estabilidad emocional, impidiendo que la persona logre encontrar un momento de tregua o paz mental en su vida diaria. Como consecuencia directa de este sismo, se desencadena una profunda crisis existencial, articulada en tres interrogantes demoledoras. La primera es, ¿quién soy yo? Ya que la tradición es construir mi imagen a partir del otro, esta traición demuele implacablemente la autoestima del individuo. La persona engañada comienza a cuestionar su atractivo, su valor personal, su propia capacidad de juicio, cayendo en un pozo de profunda inseguridad. La segunda pregunta es, ¿quién es mi pareja? Reflejando el colapso absoluto de la imagen del compañero de vida, aquel ser con quien se compartían los proyectos más íntimos, se convierte súbitamente en un completo y peligroso extraño. E incuestionablemente, la tercera pregunta, quizás la más dolorosa a nivel cognitivo, es ¿en quién confío? Se rompe por completo la fe existencial. Si el vínculo considerado más seguro resultó ser una simulación, el mundo entero deja de percibirse como un entorno predecible y confiable. Corpus delicti, el cuerpo del delito. Adentrándonos en la práctica clínica, nos encontramos con el concepto del corpus delicti, aplicado a la psicología. Así como en una investigación judicial se requiere hallar el cuerpo para certificar un homicidio, en el trauma por infidelidad observamos cómo muchas víctimas se convierten inconsistentemente en el cuerpo del delito. El trauma emocional no se queda en la mente. El cuerpo lleva la cuenta de manera implacable. La persona experimenta una alteración radical de su fisiología, insomnio severo, incapacidad para conciliar o mantener el sueño, pérdida drástica o aumento descontrolado del apetito y una hiperactivación crónica del sistema nervioso que se mantiene físicamente en ojeras, se manifiesta, perdón, físicamente en ojeras profundas, pérdida del peso y un estado de fatiga casi extrema. Cuando el sufrimiento supera los mecanismos ordinarios de afrontamiento, la salud mental colapsa hacia cuadros clínicos formales y severos. Las estadísticas y la investigación clínica demuestran que las personas afectadas desarrollan rápidamente un cuadro de depresión profunda y una ansiedad tan desbordada que se vuelve incontrolable. Asimismo, es altamente frecuente la aparición de síntomas característicos del trastorno del estrés postraumático. El cerebro opera permanentemente en modo de supervivencia. Esto genera la irrupción constante de los flashbacks dolorosos, pesadillas recurrentes y pensamientos obsesivos de los cuales la persona no puede desconectarse. Para protegerse de este sufrimiento inabarcable,
la psiquis suele activar un mecanismo de defensa conocido como anestesia emocional, donde la persona se adentra en un estado de entumecimiento y desconexión total con el fin de poder sobrellevar el día a día. Los efectos de esta tormenta no se circunscriben de manera exclusiva a la pareja. Generan daños colaterales de extrema gravedad en el entorno. En primer lugar, existe un riesgo físico latente. La pareja engañada es expuesta de forma involuntaria y no consentida a contagios de enfermedades de transmisión sexual. En segundo lugar, encontramos el profundo impacto en los hijos, cuando los menores descubren, intuyen o son involucrados en el conflicto adulto, experimentan una devastadora crisis de lealtad, inseguridad efectiva y el riesgo de transmisión intergeneracional del trauma. Finalmente, a nivel social, se produce una dolorosa tensión y ruptura con la red de apoyo habitual. Familiares, familiares políticos, amigos compartidos, surgiendo una situación tan complicada donde sumerges a la víctima en una situación de aislamiento sumamente vulnerable. Un fenómeno fascinante y altamente contraintuitivo que aborda la psicología clínica son las llamadas reacciones paradójicas, resumidas en la frase "y ahora es cuando más te deseo". En contra de lo que lógicamente cabría esperar, que sería un rechazo o una adversión absoluta hacia el infiel o hacia la infiel, muchas personas experimentan un incremento repentino, intenso y desconcertante del deseo sexual hacia su pareja tras conocer la traición. Este comportamiento responde a mecanismos primitivos de supervivencia vincular, un miedo visceral e insoportable a la pérdida definitiva del lazo, la activación de un instinto de competencia frente al tercero en discordia y un intento desesperado y casi desesperanzado de reconectar físicamente para saturar la herida que está abierta. No obstante, este impulso hiperactivo suele ser transitorio y ceder ante el peso de la realidad. Es el momento más complejo de todo este proceso, esa respuesta paradójica al engaño. Bueno, lo veo así. Hasta ahora hemos analizado a la víctima, pero es indispensable examinar la perspectiva del infiel. Con el descubrimiento se produce la ineludible caída de la mentira y el fin de toda fantasía. El perpetrador experimenta también un profundo derrumbe psicológico al verse confrontado con la realidad de sus actos y el dolor infligido. Sufre una severa disonancia cognitiva, atrapado en una lucha interna desgarradora entre la imagen de integridad que creía poseer y la naturaleza destructiva de su conducta. La culpa extrema, el autorreproche y la pérdida de su propia autoestima se adueñan de su persona, llevándolo en ocasiones a estados de abatimiento severo al constatar que ha destruido aquello que afirmaba valorar.
Llegamos así a la etapa de la inocencia interrumpida. La recuperación tras una infidelidad jamás constituye un camino lineal ni sencillo. Es una auténtica escuela de dolor, independientemente de la pareja, de que la pareja elija transitar el arduo camino de la reconstrucción vincular o decida tomar la vía de la separación definitiva. Una cosa es absoluta: la confianza ciega e ingenua del pasado ha muerto para siempre. Ya no se puede regresar al punto de partida. Esta crisis marca obligatoriamente el inicio de una etapa completamente nueva, donde el vínculo, si sobrevive, debe edificarse sobre bases de absoluta transparencia, responsabilidad afectiva y un doloroso pero necesario realismo. Ahora vean, me gustaría, en función de este capítulo, dejar unas preguntas para la reflexión. Unas preguntas que nos van a permitir, bueno, debatir. Por ejemplo, para reflexionar, ¿por qué la revelación o la confesión de una infidelidad suele vivirse no como un alivio, sino como una frase que parte el alma, desencadenando respuestas como angustia, náuseas, colapso físico? ¿Qué pudiéramos hacer con esa información? Sería interesante debatirla en espacios de psicoeducación, en las escuelas, en las universidades, divulgar esto. ¿Cómo nos ayudaría a prevenirlo? ¿Cuáles son, otra pregunta, cuáles son los paralelos entre los síntomas observados tras una infidelidad y los criterios diagnósticos de TEP, de trastorno de estrés postraumático, con los flashbacks y la rumiación obsesiva? Otra pregunta, ¿cómo actúa el mecanismo de defensa de la anestesia emocional en el psiquismo de quien sufre el trauma? Desde una perspectiva clínica y de resiliencia, ¿qué herramientas son indispensables para transitar esta escuela del dolor de manera constructiva, ya sea sanando el vínculo o cerrando el ciclo con dignidad? Este capítulo para mí fue revelador, fue muy interesante porque nos presenta cómo la devastación es evidente ante estas palabras de confesión frente a una infidelidad. Y eso me hizo recordar cuando yo estudié sexología, el director de la escuela nos decía, éramos 30 personas, 4 varones y 26 hembras, mujeres. Él nos decía, la infidelidad no se cuenta porque más haces daño contándola que haciendo silencio. Y cuando estaba preparando este capítulo,
Me acordé de esas palabras. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, amigos, gracias. Nos vemos el próximo domingo. Espero que haya cumplido con las expectativas de ustedes.